Tengan todos y todas ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Rosa María López Tribeño. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Tachas, Exclusiones y Efectos de las Listas de Candidatos en el marco de las elecciones municipales complementarias 2024. En esto, la exposición va a estar a cargo del doctor Arnaldo Inca Huaripaucar, especialista en Derecho Electoral, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Laboró como secretario jurisdiccional en los jurados electorales especiales de Lima Este y Lima Centro. Actualmente es abogado especialista en gestión jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, precisarles que al final de la exposición de nuestro invitado se leerán algunas preguntas relacionadas al tema, las cuales pueden realizarlas a través del chat de la plataforma Zoom. Solicitarles además que debemos mantener apagados nuestros micros y cámaras. Sin más preámbulos, doy pase a nuestro invitado del día de hoy. Buenas tardes, doctor Arnaldo Inca. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes, Fiorella. Gracias por la invitación. Estoy a disposición de ustedes para que me indiquen en qué momento empezar. Sí, podemos dar inicio. Correcto. Entonces vamos a Gracias. compartir pantalla para ello. Bien, quiero preguntarte si se puede visualizar la imagen. Sí, perfecto. Sí Correcto. se puede Muy bien. visualizar, doctor. Gracias, Gracias. entonces. Sabemos que en nuestra realidad, en nuestro medio, hay muy pocas cosas que favorecen a las personas comunes y corrientes como nosotros, que de repente no tienen ni ostentan ningún poder político o de otra índole. Pero hay situaciones excepcionales como una figura dentro del derecho procesal, dentro de los procesos electorales, más estrictamente, como son las tachas y las exclusiones, que constituyen un mecanismo sobre todo las tachas al servicio de la ciudadanía, del electorado, para que pueda participar un poco más directamente, un poco más activamente en un proceso electoral. Entonces, vamos a abordar este tema. Mi nombre es Arnaldo Inca, como ya se indicó, y voy a compartirles en este tiempo, en estos minutos que nos han proporcionado como una oportunidad para poder conversar sobre estos dos temas sustanciales de un proceso electoral, tachas y exclusiones. Y en este caso, en el marco de las elecciones municipales complementarias del 2024, el cual está vigente, el cual está en pleno proceso de realización. Muy bien. En principio, podemos visualizar el cronograma que está publicado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Si ustedes pueden ver en la parte derecha, sobre todo porque este proceso ya está bien avanzado, justamente hoy, que es 19 de marzo, ya estamos prácticamente a lo más próximo, lo más cercano en el pasado es lo que ustedes pueden ver, el 17 de marzo, casi 3 meses antes de terminar el cuadro del sorteo de miembros de mesa. Pero lo que viene a continuación nos parece ya crucial porque estamos ya a puertas del acto electoral del domingo 26 de mayo. De cara a él, podemos decir que estos últimos tramos o estos últimos actos dentro del proceso electoral son los más candentes y a veces los más polémicos también. Por ejemplo, el 27 de marzo, como podemos visualizar, hay dos actos concretos: la fecha límite para las renuncias y retiro de listas de candidatos, que no es el tema, obviamente, pero se refiere a dos cosas concretas muy parecidas también a la exclusión. Renuncia, que es el acto en que el mismo candidato ha descubierto que no quiere participar en esa organización política en la que se ha presentado,
en el que se ha inscrito, entonces él dice, presenta su solicitud él personalmente, diciendo, renuncio a mi candidatura en el partido X, y lo puede hacer. Obviamente quien se puede oponer es la misma organización política y hay un procedimiento especial. Eso es renuncia. Y retiro es al revés, cuando no es el candidato, sino la organización política la que dice o se ha dado cuenta, entre comillas, de la experiencia lo estamos sacando, que se ha dado cuenta de que ese candidato no es idóneo para su partido, que mancha su lista, que no es el adecuado, han descubierto que es deshonesto hace 2 días, entonces pide que se retire. También tiene su procedimiento porque no se puede hacer así nomás. Quien resuelve en primera instancia es el jurado electoral especial, que está en cada lugar del país, y en última instancia, en caso de apelación, el Jurado Nacional de Elecciones. Y la segunda es la fecha límite de publicación de listas admitidas, es decir, el 27 de marzo, faltan 8 días, se cumple la fecha o se vence la fecha para la publicación de listas admitidas. Más allá ya no se puede. Si no lo ha hecho el jurado electoral especial es su responsabilidad. Solo tiene hasta esta fecha. Luego viene la siguiente en importancia. En abril hay 2 fechas. Uno, la del 19, fecha límite para resolver exclusiones y tachas. Es el tema que nos trae en este caso, en esta oportunidad en primera instancia, y luego viene el 26 de abril, fecha límite para resolver exclusiones y tal, el mismo tema en segunda instancia. Eso quiere decir, bueno, se dan cuenta que hay un intervalo de una semana exactamente. El 19 de abril, fecha límite para que el jurado electoral especial de cada lugar pueda resolver los problemas de tachas, o sea, si es que se presentan, resuelve en primera instancia. Y si hay apelaciones, lo resuelve en segunda y última instancia el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y hasta cuándo tiene? Hasta el 26 de abril. Después de ello ya no hay oportunidad. Y se entiende que esto debe hacerse de manera estricta, por eso que los procesos electorales son céleres, son dinámicos, son rápidos. Las etapas son preclusivas, ¿no? De una etapa a otra, de una fecha a otra, ya no se puede volver atrás. Si alguien no hizo valer su derecho a tiempo, lo hizo de manera incorrecta o extemporánea, simplemente se venció, se quedó ahí su derecho latente y se debe continuar porque el proceso no puede retroceder. Como dije, son preclusivos, o sea, precluyen, acaban, concluyen cuando así lo indica el calendario. Muy bien, sigamos. Vamos por el primer tema, la tacha. ¿En qué consiste la tacha? La tacha es un cuestionamiento, si lo definimos, realizado por escrito, que lo formula cualquier ciudadano, pero el que debe estar inscrito en el RENIEC, en el Registro Nacional de Identificación, y además con sus derechos civiles vigentes, que se formula o se plantea, disculpen ahí la repetición del término, que se plantea en contra de la lista de candidatos admitidas por una OP o cualquiera de sus integrantes. Es decir, la tacha es una herramienta, un instrumento válido para que cualquier ciudadano, eso sí, que esté inscrito, o sea, esté con sus derechos políticos vigentes, y eso se garantiza con su RENIEC, que no tenga ninguna restricción, y su derecho civil vigente, que sí que no tenga una sentencia condenatoria firme, vigente encima, sobre él, que pese sobre él. Entonces puede o tachar o pedir la tacha de la lista total de candidatos que ha admitido el Jurado Nacional de una OP, disculpen ahí la abreviatura por el espacio, organización política, o por cualquiera de sus uno, dos o tres o más de ellos. Eso es la tacha, vamos a decir una herramienta, se entiende, a manos del ciudadano, un instrumento para que él pueda hacer, ¿vale? Es como una especie de filtro que está a cargo de los ciudadanos. Para eso deben estar atentos al proceso, a la inscripción y todo eso. Además, cumplir algunos requisitos que vamos a ver. Aquí un poco más de manera detallada. La tacha es un mecanismo de control ciudadano, un mecanismo de control a manos del ciudadano. Permite, la primera arriba, permite participar y generar transparencia en el proceso general, en el proceso electoral, disculpen. Obviamente, participar y generar transparencia. O sea, la participación del ciudadano está al momento de votar, al momento de elegir el día de, pero también antes de, en la tacha. Obviamente, con algunos requisitos que debe cumplir, como ya dijimos, que vamos a detallar
mucho más, se entiende, en adelante. Y también genera transparencia en el proceso. ¿Por qué transparencia? Porque el ciudadano común y corriente podría pensar, de repente lo están favoreciendo a este candidato, probablemente este tenga alguna dificultad, pero no están viéndolo o no han analizado o no han evaluado correctamente a nivel del jurado electoral especial. Entonces, yo voy a presentar mi tacha y aquí tengo las razones, los fundamentos y voy a hacerlo. Entonces, para eso sirve, eso permite la tacha en el primer recuadro. En el segundo, ¿cuál es su finalidad? ¿A dónde apunta la tacha? Su finalidad es cautelar el cumplimiento y observancia de los requisitos e impedimentos para ser inscrito como candidato. Es decir, hay normas y las normas se deben cumplir. Entonces, lo que se hace, la finalidad de la tacha es que se cautele. Cautelar significa amparar, velar, proteger, que se cumplan, el cumplimiento que se cumplan y se observen en la acepción, observar en la acepción de estricta planteamiento, o más que todo que sería estricto cumplimiento, casi una repetición de los requisitos que debe cumplir un candidato y de los impedimentos en el cual puede estar inmerso o incurso para ser inscrito como candidato. Si él lo descubre, lo ve, lo aprecia, o se entera o toma conocimiento, puede plantear la tacha. Y en el último recuadro, ¿qué pasa si se ampara la tacha finalmente después del jurado, hasta incluso depende llegando a la apelación? Si se ampara, entonces se sanciona al candidato. O sea, si va si la tacha es fundada, si la tacha es admitida, aceptada por la instancia electoral, eso significa que se sanciona al candidato. Se sanciona al candidato o a la lista infractora con su apartamiento, con su separación del proceso electoral. La organización política participa en condiciones menos favorables en comparación a otras que participan con el íntegro de sus candidatos. ¿Qué quiere decir? Que si se ampara la tacha, o sea, si la tacha va, como decimos coloquialmente, contra el candidato o contra la lista, uno, la lista se va a apartar ese candidato, se va a apartar esa lista. Bueno, ya es una sanción. Y si no se aparta todo, la organización política va a participar en condiciones menos favorables, porque imagínate que le cuestionen o tachen a uno, a dos o tres regidores o al mismo alcalde. Esa lista va a ir sin alcalde, como dicen coloquialmente, descabezado. Y ya lo van a ver los electores un poco no serio, no grato, cuestionado, tachado. Entonces va a tener mucha probabilidad de desfavorecimiento, es decir, los electores van a dudar de la idoneidad de esta lista o de este candidato, sobre todo en este caso de la lista. Vamos, la tacha en cuanto a lo que es normatividad. La Constitución Política, en el artículo 31, dice: los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. Ahí se refiere a la ley orgánica electoral. Vamos, miren, la regla es la siguiente. La regla está en el artículo 31. Todo ciudadano tiene derecho a ser elegido o a elegir. Es decir, para nosotros sería votar. A elegir libremente se refiere a nosotros los votantes, los sufragantes. ¿Ya? Pero tiene que hacerse de acuerdo a las condiciones y procedimientos. Es decir, si el ciudadano en principio tiene el derecho a ser elegido, vamos a ver, el derecho electoral, el derecho político activo, que es el derecho a ser elegido, porque a elegir es el derecho pasivo, tiene que hacerlo con condiciones. Una de esas es que cumpla con los requisitos. Otras que no haya, no esté incurso en alguno de los impedimentos. Esas son las condiciones. Entonces, sabemos que los derechos humanos, como el derecho político, no es un derecho irrestricto, ilimitado, sino tiene sus condiciones, tiene sus limitaciones. Ningún derecho es absoluto, todo derecho es relativo, porque si no, pues habría una pugna entre derechos, una colisión entre derechos. Por eso son las restricciones y las condiciones que ponen las leyes y partiendo por la Constitución. Luego dice, la ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, coloquialmente conocido como LOP, es la que regula cuáles son los requisitos que debe cumplir una organización política para inscribirse, los requisitos de cada candidato también. Desde ahí ya se ve cuáles son sus condiciones, los requisitos, y hay que leerlo porque también ahí se puede dar, y es más, ahí pueden estar los impedimentos. Por ejemplo, en el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas está bien claro el hecho de que
si un candidato no ha registrado en su hoja de vida la relación de sentencias condenatorias firmes, relación de sentencias civiles, pero que declaren fundadas sobre demandas impuestas contra él sobre incumplimiento de obligaciones familiares, alimentarias, contractuales, etcétera, entonces tiene que ser separado. ¿Y cuál es el primer mecanismo para poder pedir ese apartamiento, esa separación? La tacha. ¿Y a cargo de quién está la tacha? Del ciudadano. Listo. Entonces, tiene que cumplir, por más que la Constitución política diga que todos los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos, en el artículo 31, pero ese derecho, como dijimos, tiene sus condiciones, sus limitaciones. Luego la ley 26.864, ley de elecciones municipales, artículo 16 de esta ley dice, conocido como LEM, plazo de 3 días calendarios, infracción de requisitos de listas o candidatura previsto en la LOP. O sea, en este artículo 16 dice y habla de la tacha. En este artículo 16 se prevé o se regula la tacha y se dice que tiene que ser presentado dentro de los 3 días calendarios después de que se publique la lista que ha admitido el jurado electoral especial. Todavía no está inscrito, está admitida, no está inscrito. Tiene que pasar todavía por el camino de las tachas, de las exclusiones, o sea, tiene que pasar por estos últimos filtros para que al final sea inscrita en la lista. ¿Y por qué se pide? Bueno, ahí dice por infracción de requisitos de lista o de candidato, puede ser infracción a requisitos de lista o también a requisitos de candidatos de modo particular. Y eso está previsto en la LOP, o sea, en la Ley de Organizaciones Políticas. Muy bien. Luego, de manera particular, tenemos, estimados concurrentes, la resolución es 134-2013 y 943-2021. Son pronunciamientos hechos o emitidos por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y valen para este caso, valen para este proceso que está en ciernes, el proceso MEMC, Elecciones Municipales Complementarias de 2024. Ahí está el cronograma. El cronograma electoral está en esta primera, en la resolución 174, la que hemos visto al inicio. Ahí está el cronograma electoral 2024. Y el reglamento de inscripción de listas de candidatos para las elecciones 2022, que está vigente, no se ha cambiado este reglamento, desde las elecciones municipales 2022, está vigente para estas elecciones 2024. ¿Y dónde está eso? En la resolución, o mejor, ¿con qué resolución fue aprobada? Con la 943-2021, la que está en la parte superior, la que está en negrita. Muy bien. Este es el marco normativo del proceso electoral donde se habla o se trata o se regula sobre la tacha, estimados escuchas. Vamos al siguiente. La tacha, ya particularmente vamos a detallar su procedimiento. ¿Cómo se formula? Se formula, o cuándo es la pregunta, se formula dentro de los 3 días calendarios siguientes a la publicación de la admisión de la lista. Es decir, dentro de los 3 días calendario y no hábil. Eso ustedes recuerden, y si no lo han visto, les preciso, en el proceso electoral prácticamente todos los días están habilitados para el procedimiento, para los actos procesales. Todos los días, sábado y domingo, incluyen feriados. Por eso que aquí, en su mayoría, hay algunas excepciones, pero es eso, excepciones. 3 días calendarios, puede contar sábado, domingo, feriado. ¿Y desde cuándo se cuenta? Desde la publicación de la admisión de la lista. ¿Y dónde se publica una lista admitida? Ustedes saben, y los que no, les recuerdo, una lista admitida es aquella que ya pasó por el filtro del jurado electoral especial, de sus especialistas, lo han revisado durante 3, 4, 5 días, y han dicho, bueno, esta lista pasa. Entonces, a eso le llamamos lista admitida. Esa lista admitida se publica, obviamente se admite con una resolución. Esa resolución se publica. ¿Y dónde se publica? Ahí está con el asterisco, en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, o sea, en la página web, en el panel del Jurado Electoral Especial, o sea, en su puerta, ahí, en su periódico, mural o en su pizarra, en la sede de la municipalidad a la cual pertenece, y en el diario de mayor circulación. En el diario de mayor circulación ya se publica no toda la resolución, solo una síntesis, algo concreto, sobre todo en la parte resolutiva donde dice admítase la lista del partido, qué sé yo, los héroes de esta región, algo por decir un nombre. Ya, se publica en esta, entonces, un resumen, una síntesis. Fíjese, en 4 lugares, ¿cuál es la intención de la norma?
La intención de la norma es que todo ciudadano conozca que ya hay una lista que se ha admitido. ¿Para qué? Para que pueda presentar su tacha si lo tiene, pues, si tiene una razón valedera y no diga, miren cómo es posible que están haciendo pasar, están aceptando como candidato, como postulante a este candidato, individuo que tiene tales sentencias, tales situaciones irregulares. En vez de hablar, lo que tiene que hacer es, y eso hay que instruir, hay que enseñar a la población si tenemos la oportunidad, en los medios en los que nos encontremos, estimados concurrentes, para decirle, miren, se publica, hay que estar atentos. Si no al portal, con tu máquina, con tu PC, en el panel, cuando pasas por el frontis del jurado, o en la sede de la municipalidad a la que solemos ir o suelen ir, y es en un lugar pequeño mucho más las personas, los transeúntes, o en el diario de mayor circulación del lugar. Ya está. ¿Por qué? Más abajo. Porque la carga de la prueba lo tiene el tachante. El tachante no puede decir, pido o tacho a este fulano, a esta lista, porque seguro que comete una irregularidad. Ya, que el jurado electoral pruebe, busque la prueba, es la sentencia tal. No, el tachante tiene que aportar las pruebas. La sentencia que él dice que no sea, por ejemplo, estamos hablando de un ejemplo, que él dice que no se ha registrado en la declaración jurada de hoja de vida, o que en realidad dice que ha nacido en ese lugar y no ha nacido, o que vive en ese lugar y no domicilia en ese lugar. O sea, él tiene que probarlo. Por eso la carga de la prueba recae sobre el tachante. Segundo recuadro. El escrito debe estar fundamentado y debe basarse en alguna infracción a la Constitución y a las normas electorales. Debe adjuntar además el comprobante de pago del 0.25 de la UIT, Unidad Impositiva Tributaria. Si no, si no es así, si no ha pagado, por ejemplo, la tasa, este comprobante se declara inadmisible y se le otorga un día hábil, miren la excepción acá, un día hábil, bajo percibimiento de declarar la improcedencia. De repente, el ciudadano se ha enterado al último momento y como de repente vive lejos, que sé yo, presenta su tacha con todas sus pruebas, pero no pudo pagar la tasa y es un sábado en la tarde, por ejemplo. Entonces no le pueden dar un día hábil porque se cumpliría el día siguiente domingo y domingo no está atendiendo el Banco de la Nación. Entonces un día hábil quiere decir que el lunes debe él pagar esa tasa para que vaya, para que se admita su tacha y se pueda evaluar y luego sacar una resolución si es fundada o infundada su tacha. Tercer recuadro, señores. El ciudadano no está, disculpen, el ciudadano está obligado a solicitar la generación de su casilla electrónica, conforme al reglamento sobre la casilla electrónica. Bueno, es importante eso, instruir también en el medio si tenemos la oportunidad, o bueno, como el público es abierto, hay muchas razones, no sé, a uno que ayuda, a una persona que es nuestro el cliente, nuestro representado, qué sé yo, o cualquier otra persona, o simplemente a la ciudadanía para servir como conocedores, ya para servir de portadores de lo que es en este caso la noticia o el conocimiento de cómo deben ejercer su derecho a participar, disculpen, en una, en una, eh, en un proceso electoral de esta manera sencilla. Entonces, el ciudadano está obligado a solicitar la generación de su casilla electrónica conforme al reglamento. Es importantísimo, ¿eh? No es costo, disculpen, no tiene costo alguno, no es un trabajoso, simplemente ahí incluso el procedimiento es sencillo y está en la página web. Entra en la página web, sigue los pasos. Cualquier ciudadano, si en este caso está presentando una tacha, con mayor razón para que la notificación le llegue, en este caso, de manera rápida, célere, y no haya simplemente una publicación simple y luego no se da cuenta y se le pasó el tiempo, no pagó su tasa, por ejemplo, y su tacha de repente incluso hasta se veía con buen fundamento, pero él, por un descuido, por no tener su casilla, perdió la oportunidad de servir como filtro. Entonces es importante el generarse una casilla electrónica, incluso aunque no estemos, en cualquier momento. Y bueno, obviamente estar atentos porque tiene que haber un periodo de vigencia para poder actualizar. Cuarto recuadro. El JE, el Jurado Electoral Especial, corre traslado cuando se presenta una tacha. Ya estamos en el proceso, en el procedimiento de la tacha. El jurado especial corre traslado en el día. Imagínense el trabajo del secretario, de los asistentes jurisdiccionales en el jurado electoral. En el día. Imagínense que presenta la tacha ya a portas en el último minuto, cuando se cierra ya, casi cerrando la jornada del día de trabajo. Si cierran a las 5, por ejemplo, 4:50, 4:55. Tiene que recibirlo
Tiene que darles, poner el, qué sé yo, su sello de recepción si es físico o el procedimiento para admitirlo, para registrarlo en su mesa de partes, pero tiene que correr traslado en el día al personal, es decir, hacer en ese momento un proveído, un auto, qué sé yo, con el cual le traslade al personero legal de la OP, o sea, de la organización política, cuyo candidato o lista se está cuestionando con la tacha. ¿Para qué? Ahí está la respuesta. Para que formule este personero, que es el representante, el único representante del OP, sus descargos en el plazo de un día calendario. No puede hacerlo el candidato. Si el candidato lo hace, simplemente se toma como no presentado ese descargo. Tiene que ser el personero. Un día calendario también tiene para poder, en este caso, presentar su descargo. El jurado electoral, más abajo, resuelve la tacha en el término también de 3 días calendario, cuéntese sábado y domingo, de recibir sin audiencia pública, o sea, y no tiene que esperar ni convocar a audiencia alguna, simplemente lo resuelve. Fíjense que los días, los plazos son rápidos, inmediatos, preclusivos. Y finalmente, último recuadro, con o sin descargo, el jurado electoral emite el pronunciamiento que corresponda. ¿Cuál es el pronunciamiento? ¿Cuál puede ser? Simplemente dos. O declarar fundada la tacha o infundada. Fundada si los argumentos, los fundamentos son válidos e infundada si, bueno, cree o asume de que estos no lo son. Muy bien, seguimos. Señores, el pronunciamiento, la pregunta es, ¿cuál es su trámite? Bueno, aquí ya está más, de manera más estricta. El pronunciamiento sobre la tacha puede ser cuestionado a través de un recurso de apelación, obviamente. Si la tacha se declara infundada, quien va a apelar es el tachante, el ciudadano. Si la tacha se declara fundada, en cambio, es decir, va a la tacha, quien va a presentar la apelación es el candidato, bueno, en este caso la organización política al cual pertenece ese candidato o esa lista. Fíjense, siguiente recuadro. El jurado electoral especial califica el recurso de apelación. Califica quiere decir que no es que lo va a evaluar el contenido, el fondo. Califica significa que tiene que revisar si quien lo ha presentado tiene, en este caso está con la legitimidad, si está la tasa. Ahí está debajo, ¿no? De cumplir con todos los requisitos, si el jurado ve que cumple con todos los requisitos, o sea, están fundamentados los agravios, o sea, el apelante ha dicho, bueno, a mí me agravian esto porque están dejando pasar este candidato y que tiene tal sentencia o tiene tal deshonestidad y eso va a afectarme a mí como parte de la sociedad. Esos son agravios. Y les digo esto como paréntesis porque aquí voy a hacer un paréntesis de 2 minutos, de repente hay interesados entre los oyentes, porque muchas apelaciones, incluido de otros tipos de actos o procesos como vacancias y suspensiones, justamente adolecen de esto, adolecen de agravio, es decir, no tienen agravios, les falta fundamentar los agravios. Y los agravios justamente consisten en eso, en que el apelante diga, me afecta en esta razón, en esta medida, de esta forma como ciudadano o como parte de la sociedad. Es decir, tiene que decir por qué él se siente perjudicado. Esos son agravios. Si no los tiene, y en la vía penal civil son más estrictos, si no los tiene y bien claros, de frente, improcedente. Entonces, cerramos paréntesis, tengan mucho cuidado con esto de los agravios. Debe decirlo. Otro, debe estar planteado dentro del plazo. Ya dijimos cuál es, bueno, para la apelación también en este caso son 3 días. Adjuntando la tasa respectiva, suscrito por el personero legal y autorizado por letrado habilitado. Entonces, ¿qué hace el jurado cuando ve que tiene estos requisitos? Sin ir al fondo, solamente está viendo los requisitos de forma. Concede y eleva la apelación ante, se entiende, ante el Jurado Nacional de Elecciones. Más abajo, en caso de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones desestime la tacha, entonces dispone que bueno, desestime quiere decir que declara infundada la apelación. Es decir, finalmente, bueno, acá de repente está muy abreviado. Lo que quiere decir es que si con la resolución del Pleno, acá está mejor, que resuelve la apelación relativo a la tacha, con esa resolución, si se desestima la tacha, es decir, la tacha no va y se libra el candidato, o la lista se libra y salta en un pie, entonces dispone que el jurado electoral inscriba la lista. O sea, además de decir infundada, además de decir la tacha no va, tiene que ordenar, le ordena al jurado electoral especial, inscriba usted a la lista o inscriba al candidato que se ha cuestionado con esta tacha. Y eso tiene que ser expreso.
porque si no el jurado electoral puede decir, entonces, ¿qué hago ahora? Ya, yo sé, la apelación ha sido resuelta de este modo, pero ¿qué hago con la lista del candidato? El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de manera expresa le dice lo que tiene que hacer con ese candidato o esa lista. Muy bien. Dato importante, señores. El plazo para la interposición de tachas se cuenta a partir del día siguiente de realizada la última publicación. Verificación que realiza ¿quién? El secretario del jurado electoral. Bastante responsabilidad para él, para el secretario, porque acá dice en negritas, el plazo para interponer tachas se cuenta luego del día siguiente de realizada la última publicación. ¿Por qué habla de última publicación? Porque como hemos visto en las diapositivas anteriores, en las vistas anteriores, son 4 los lugares, ¿no? En el panel, en el portal, en la municipalidad. Imagínense, bueno, lo ideal, si alguno ha sido secretario o de repente piensa hacerlo o lo es, lo ideal es que los 4 o los 3 o 4 se hagan al mismo tiempo para no tener problemas o no estar haciendo contabilidades distintas y generarse más trabajo. Lo ideal, pero si por ahí se ha hecho uno un día 1 y el otro el día 2, entonces se cuenta desde el día 2, desde la última publicación hecha o en el portal o en el panel o en la municipal. Creo que esto está claro. Tener en cuenta además, señores, que la fecha límite, como dijimos al inicio, para la publicación de listas admitidas es el 27 de marzo de 2024. El 27 de marzo. Se entiende que luego de esa última fecha, máximo hay 3 días, luego del 27 de marzo, para pedir la tacha. 3 días, bueno, aquí ya estamos viendo que tiene que ser calendarios, ¿no? 3 días calendario, es decir, contando sábado, domingo y feriados. Muy bien, fácil de contar, no hay que descontar ningún día. Luego, la fecha límite para la emisión de pronunciamientos, ya, esta es otra cuestión distinta. Una cosa es la fecha límite para la publicación de las listas, a partir de cuando se va a contar el plazo para poder presentar tacha, y otro la fecha límite para la emisión de pronunciamientos cuando se ha presentado la tacha. Y ahí está la primera, 19 de abril de 2024, primera instancia, es decir, primera instancia es el jurado electoral especial. Tiene hasta el 19 de abril para poder emitir pronunciamientos sobre tachas. El 20 ya no puede hacerlo. Tendrá que sacar un tipo de resolución, no sabemos, pero tiene que apercibir. Eso quiere decir que en lo sumo, bueno, creo que no hay mucha dificultad porque se dan cuenta que hay un intervalo entre el 27 de marzo y el 19 de abril. ¿Saben por qué hay un intervalo? Porque imagínense que se presenten 8, 9 en procesos más complejos, gran cantidad de tachas. Debe resolver todos ellos el jurado electoral especial. Entonces tiene que ir ahí a la carrera para poder resolver máximo. Bueno, siempre hay una fecha, pero para este proceso, el 19 de abril, es verdad que es un proceso corto, pequeño, creo que no va a haber mucho problema, pero ya estamos conociendo que siempre hay una fecha. ¿Y por qué 19 de abril, mientras que 26 de abril para la segunda instancia, es decir, para el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Porque mientras lo resuelve el jurado electoral especial, por ejemplo, el 19 de abril como última fecha, y si esta se cuestiona, se supone que se cuestiona, esto va a venir, se entiende, al Jurado Nacional de Elecciones, y tiene que resolverle. Hay 7 días. Imagínense ustedes que sean varias apelaciones en procesos comunes y corrientes, 15, 20, 30, o a veces se cuenta a veces llegan hasta los 100. Entonces, resolverlos en una semana tendrías que tener gran cantidad, en este caso, de tiempo y se entiende de posibilidad para poder hacerlo dentro del plazo. Por eso que hay ese tiempo, ese intervalo entre una fecha y otra. Muy bien, sigamos. ¿Cuáles son los efectos? Ahora sí. ¿Cuáles son los efectos de la tacha, señores? En el proceso de elecciones municipales, si la tacha es fundada, las organizaciones políticas pueden reemplazar al candidato hasta la fecha límite de presentación de las solicitudes de inscripción. Es decir, hasta el 6 de febrero de 2024, fecha que ya venció, no habiendo posibilidad de reemplazo alguno después de esta. Esto parece un contrasentido, parece algo utópico, pero si 6 de febrero ya pasó y ahora están presentando una tacha, ¿cómo es posible? Esto parece en este caso una broma, que no es una broma. Lo que pasa es que ahí ustedes se dan cuenta que para presentar una lista hay una fecha límite, pero no significa que como hacen la mayoría lo presenten en esa fecha límite y es más, hasta las 11 o 50 lo está presentando. Podría haber presentado mucho más antes. Y creo, si no me equivoco, justamente este 6 de febrero que ustedes ven aquí,
ha sido la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de este proceso. Pero pudo haberse presentado antes, claro, el 5, el 4, a fines de enero, pudo haberlo presentado. ¿Y por qué le conviene presentarlo con mayor anticipación a una organización política? Y esto también vale resaltar. ¿Por qué le conviene? Porque si se equivoca, se le pasó a alguien, lo tachan a alguien, por ejemplo, lo presenta, vamos a decir, 10 días antes de este 6 de febrero, de la fecha límite, cualquiera fuera el proceso, 10 días o 15 días antes, en 3 días lo califican, en 6 días ya hay una tacha, en 9 días ya sale la tacha fundada y le sacan a 2, 3 candidatos, lo reemplaza por otros. Y eso permite que no vaya vacío, que no vaya con esos, no vaya con esos inconvenientes de listas incompletas. Bueno, en este caso pasa porque ya se presentó de modo completo, solo que lo han tachado, no hay problema, pasa. Se va en este caso al día de las elecciones. Para que no se encuentre en esta dificultad, en esta desventaja, una organización política, le conviene presentar su lista antes de la fecha límite de vencimiento para la presentación de listas, valga la redundancia, para la presentación de solicitudes de listas de candidatos. No a última hora, sino 10, 12 o 15 días antes de que se venza. ¿Para qué? Para lo que acabo de decir, para responder ante una tacha de su candidato o su lista. Siguiente recomendación. La tacha que se declare fundada respecto de uno o más candidatos no invalida la inscripción de los demás candidatos, ni tampoco de la lista. Esto les decía, ¿no? Porque siempre han preguntado, pero ¿cómo va a ir sin alcalde o sin el primer regidor o el quinto regidor? Está incompleto, entonces no va. No, sí va. Lo que no va incompleto es cuando se presenta, cuando una organización política presenta su lista y dice, solicito la inscripción de mi lista, ahí en ese momento debe presentarlo completo. Si lo presenta incompleto, simplemente se declara improcedente y esa lista se cae, se va. En ese momento sí se ve si está completo o incompleto, pero si luego de presentado completo lo tachan, bueno, simplemente va así, incompleto, va a la cédula y se presentará pues ahí con una raya negra, un listón negro, qué sé yo, ahí, 2 o 3 de los que fuera, y en este caso, y de ese modo va al proceso electoral y usted sabe con una desventaja, con una desmejora, porque no va a ser apreciado, creo, incorrectamente por sus electores, ¿no? Lo van a ver como que no es serio, no es seria esa organización política. A manera de ejemplo, y aceleramos un poco por el tiempo. Aquí con bastante atención para entenderlo rápido, porque son síntesis, si ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, hay un caso concreto, real. La tacha se presentó por 3 razones. Primer ejemplo, el candidato declaró un vehículo a pesar de ser propiedad de otra persona y consignó además un valor diferente. O sea, le tachan porque dijo que ese vehículo que lo había registrado, que registró en su declaración jurada de hoja de vida, este tachante descubrió que era de otra persona, de un tercero, y además valía 5,000, pero lo puso 3,000. Ya, así por esa razón lo presentó. El fiscalizador detectó esta irregularidad en un proceso electoral anterior. Además dice, además el fiscalizador este mismo defecto lo ha descubierto en un proceso anterior. Ya. Y además la declaración falsa por titularidad de bien, valor, dice, declaración falsa por titularidad de bien, valor y propietario registrado. Ese es un resumen de los dos anteriores. Entonces, en conclusión, ¿en qué ha caído este candidato? Ha declarado falsamente la titularidad de un bien y además ha puesto valor distinto y propietarios, en este caso, registrados también de manera incorrecta. Ya está. Ahora, ¿quién descarga? Descarga la AOP, la organización política presenta su descargo. ¿Qué dice en su descargo? Siguiente recuadro. La publicidad registral ayuda a tener mejor derecho sobre la titularidad de un bien, pero su inscripción no es obligatoria, o sea, se defiende, ¿no? Inscripción o no, eso no es obligatorio. Además, o sea, bien concreto su descargo, bien sencillo. Luego viene disculpen, debajo del descargo dice JE infundada. El JE, ¿cómo declara la tacha? La declara infundada, o sea, no va a la tacha. ¿Por qué dice? El JE dice, no va a la tacha porque la valoración del acta de transferencia vehicular por la valoración del acta de la transferencia vehicular y además el importe no es trascendente, no es importante para efectos electorales. Simplemente para el JE no va la tacha porque él valora un acta. Ahí parece que se presenta un acta de transferencia vehicular, se entiende, del dueño anterior al nuevo dueño que sería el candidato. O sea, hay un documento que registra esta transferencia.
El recurso de apelación. Entonces, ¿quién apela? Bueno, aquí se entiende que apela el tachante. El ciudadano no está de acuerdo con que se declara inmunda. Él apela y dice, uno, en el proceso electoral anterior, el candidato repite, se da cuenta que cómo repite los fundamentos de su tacha. En el proceso anterior, el candidato declaró que el vehículo corresponde a otro monto, ya. Y ya repite porque dijo que es valor diferente. El candidato firmó el anexo, ya es una cuestión trascendente. El monto sí altera el contenido, o sea, insiste, ¿se dan cuenta? Otro error de los apelantes, ¿no? E insisten o repiten su tacha y eso lo llaman apelación. Muchas veces esta apelación debe caerse, porque no es una apelación, no hay ahí lo que hemos dicho, ¿no? Agravios, fundamentos de por qué no simplemente está repitiendo su tacha. Espero que ustedes lo ven de ese modo. ¿Cómo resuelve ante la apelación el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Declara infundado el recurso de apelación. ¿De quién? Del tachante, o sea, del ciudadano. ¿Por qué? Porque diciendo lo siguiente. La tachante era una mujer. La tachante planteó, por un lado, declaración falsa sobre la propiedad del vehículo. ¿Se da cuenta que dijo? Declaración falsa, dijo, ¿no? Y por otro, dijo que no era porque era de un tercero, ¿recuerdan? Y por otro lado, que el monto, otro también falso, que el monto con que adquirió el bien. Esto es incoherente y contradictorio, dijo. ¿Por qué incoherente? ¿Se dan cuenta? Porque por un lado dijo, no, él no es el propietario, es de un tercero. Y por otro lado dijo, no, pero que el monto con que adquirió el bien es otro. Total, siendo ese propietario, entonces, ¿cómo pudo haber pagado ya sea un monto incorrecto, bajo o alto? Entonces, hay una contradicción en el fundamento del tachante. Eso dijo el jurado nacional. Como es incoherente y contradictorio, ya le encontró una falla. Otro, el artículo 940 del Código Civil, la propiedad es de un bien mueble, puede transferirse únicamente con la tradición. ¿Ya? Bueno, este bien es mueble, por lo tanto, con el acta, yo entiendo así, ya se demuestra la transferencia. Otro, los documentos de transferencia acreditan la propiedad. En este caso, creo que se está refiriendo al acta. El monto no altera el contenido esencial de la información declarada. Bueno, el monto puede ser uno, puede ser otro, pero lo que aquí planteó el Jurado Nacional de Elecciones es que los documentos de transferencia acreditan la propiedad y se está refiriendo al parecer, esta de la brevedad, al acta donde se registra esta tradición, entre el anterior y el nuevo propietario. Es decir, infundado porque no va, ya que está declarado correctamente. Ese es un caso. Esta es la resolución, por si acaso, 51-2023 del año pasado nada más. Si ustedes pueden leerlo con mayor detenimiento después. Un ejemplo más, espero que nos alcance el tiempo. A manera de ejemplo. Otro. La tacha de otro ciudadano dijo, se ha omitido declarar una casa, 2 terrenos urbanos y 2 predios agrícolas. Además, los estudios de posgrados no se ingresaron en la declaratoria jurada de hoja de vida. Asimismo, no declaró que tiene participaciones en una empresa individual de responsabilidad limitada. 3 actos le achacó el tachante al candidato. Ya. ¿Cómo descargó la OP? Dijo, primero, la tacha es extemporánea, señores. No sabemos si tiene, está fuera de tiempo. Otro, el candidato ha enajenado 2 propiedades. Ya no son suyas sus propiedades, ya lo vendió. Uno de los terrenos se encuentra en la data del jurado, proceso 2020. Ahí está ya registrado. Y cuarto, al ser una empresa de individual de responsabilidad limitada, es evidente que tiene el 100% de las participaciones. Obviamente, porque es una empresa individual, ¿no? Ya, ese es el descargo. Y se ve que es un descargo, bueno, además, a pesar de la brevedad con que está redactado ahí por la imagen, es un descargo más o menos planteado, más o menos fundamentado. Entonces, el juez, ¿qué hace? Declara, fundada la tacha. No le convence el descargo al jurado. El candidato no declaró ya, una parte de repente sí, pero no dijo, el candidato no declaró 2 predios agrícolas y un inmueble. Por lo tanto, fundada la tacha, se va del proceso. Entonces, ¿quién apela? La OP. ¿Y qué dice en su recurso de apelación? El inmueble referido corresponde a varios lotes. Se solicitó anotación marginal de los predios agrícolas con el escrito de subsanación, justo el que cuestionó el jurado, ¿recuerdan? El que dijo, por eso te saco, porque no te, ya correcto, le venden los demás, pero estos predios agrícolas no lo has declarado. Ya. Y además él dice, no, pues estos predios agrícolas, sobre ello yo solicité una anotación marginal. Bueno, vamos a ver si eso le convence al Jurado Nacional de Elección de lo de la solicitud de anotación marginal, porque se entiende que ha dicho, me olvidé, se me pasó, y bueno, acá lo estoy planteando, señores, estoy solicitando que se anote marginalmente mi DJ de vida, mi declaración jurada de vida, porque se me pasó lo omití sin voluntad.
Y además acá dice que un inmueble referido corresponde a varios lotes, o sea, con una inscripción ya estaba inscrita los otros. Entiendo, sí, por la brevedad del caso. ¿Cómo resolvió el Pleno? Declaró fundado el recurso de apelación. Le dio la razón a la organización política. ¿Por qué? A ver, uno, el tachante, quien tiene la carga de la prueba, no acreditó que el bien declarado el año 2020 continúe en la actualidad dentro del patrimonio del candidato y por lo tanto tenga la obligación de declarar. O sea, no demostró que está dentro de su esfera de propiedad de dominio, vamos a decir, que sea su propiedad con un documento concreto. Y ya dijimos que la carga de la prueba le corresponde a él. Por lo tanto, va otro. Sobre los predios agrícolas, el expediente de inscripción de candidatos del expediente se advierte que la organización política adjuntó al escrito de subsanación, esto es, antes del pedido de la tacha, copia de 2 testimonios de escritura y solicitó se considere como parte de su patrimonio declarado. Es decir, antes de que alguien pida la tacha, de que este ciudadano pida la tacha, la organización política adjuntó en su escrito de subsanación, porque hay un periodo para subsanar, copia de 2 testimonios de escritura y solicitó se considere, es decir, corrigió, subsanó antes de tiempo. Y si vemos que aquí el Jurado Nacional de Elecciones le declaró fundado, es porque advirtió su buena fe, advirtió su reacción a tiempo, porque yo entiendo que si esta subsanación, esta solicitud diciendo, mire, me olvidé, aquí están mis dos testimonios, solicito que se considere, después de la tacha pedida, después de haberse pedido la tacha, entonces, obviamente lo que se sobreentiende es que lo hizo como reacción, no como acción, sino como reacción, porque ya veía en peligro su candidatura. Entonces, acá también resaltamos con negrita, si una subsanación ante una omisión involuntaria, debe entenderse, se hace antes de que la tacha se haya solicitado o pedido, se toma en este caso como algo favorable a la organización política que por alguna razón haya omitido el registro de algún predio, como es el caso. Muy bien, esto está en la resolución 3417, estimados, del 2022 del Jurado Nacional de Elecciones, si ustedes quieren leerlo con mayor detenimiento. Un ejemplo más. La tacha dijo, no hay documento con fecha cierta que acredite el arraigo domiciliario del candidato, ya que obran 2 contratos de arrendamiento con distintas direcciones, uno presentado con la solicitud de inscripción y otra con la subsanación. Claro. O sea, para el tachante no le convence. Para mí, este señor no domicilia en este distrito donde quiere postular, por ejemplo. Ya, yo entiendo que usted sabe muy bien que ahora hay dos razones, o puedes domiciliar o haber nacido. Yo entiendo que este señor no ha nacido, solo ha alegado que domicilia, ¿no? En ese lugar y ha presentado 2 contratos. Pero esto no le convence, pues, al tachante y pide su separación. ¿Qué dice en el descargo? La OP no presentó descargo. Ya, más fácil. El jurado, ¿qué hizo? Infundada la tacha, a pesar de no presentar descargo, infundada la tacha. ¿Ven? ¿Qué dijo? Uno de los contratos de arrendamiento presenta certificación de juez de paz. Esto le convenció al jurado electoral especial y dijo, no va. Apeló. ¿Quién apeló? Obviamente el tachante. El contrato con certificación de fecha debió presentarse con la solicitud de inscripción. Así dice él, así dijo él, tachante. Vamos a ver lo que resolvió el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Dijo, infundado el recurso de apelación del ciudadano. ¿Por qué? Porque el OPE presentó con la solicitud de inscripción un contrato de arrendamiento con fecha certificada por juez de paz de inmueble para negocio y vivienda que no fue valorado por el jurado electoral especial. 2 situaciones. Uno, comenzamos por el último. Al jurado se le fue este documento, no lo valoró, no lo evaluó, no dijo nada sobre él. Es un error craso que cometió aquí en este caso el jurado, hay que decir. Y el primero, además la OP presentó ni siquiera con la subsanación, sino con su solicitud de inscripción, un contrato de arrendamiento con fecha certificada por juez de paz. Se entiende que si es un distrito donde hay un notario, el juez de paz funge de notario, es el notario. Y la fecha que él coloca es una fecha certificada, una fecha se entiende válida. Una fecha en este caso que tiene que entenderse como tal. Entonces, declaró infundado. Además, el tachante no presentó, dice, medio probatorio en el que sustente su pretensión. Por lo tanto, declaró infundado el recurso de apelación y la tacha no fue. Muy bien, resolución 3470-2022 para los que deseen
escrutar mejor la historia de esta tacha. La exclusión más breve, señores, terminamos con el tema de la exclusión. ¿En qué consiste? Vamos a definirlo. La exclusión, procedimiento de oficio mediante el cual el órgano electoral determina que una o más candidaturas sean apartadas del proceso electoral por alguna de las causas establecidas en la LOP, es decir, en la Ley de Organizaciones Políticas. Es un poco más concreto, se parece muchísimo a la tacha, porque también consiste en determinar que el apartamiento, la separación de un candidato de una lista, y además, mire más abajo, el órgano electoral dispone la exclusión de un candidato hasta 30 días calendarios. Esta es su diferencia antes de la fecha fijada para la elección. ¿Es verdad? Hasta 30 días antes. ¿Pero en qué se diferencia de la tacha? A ver, acá no está, pero de repente a partir de aquí. Acá hay un error, discúlpeme. Acá debe decir la tacha no, sino la exclusión. Van a disculpar aquí la redacción. ¿Ya? La exclusión es un mecanismo de control. Ese debe ser, en este caso, la expresión aquí. Vamos a ver lo que permite la exclusión, señor. La exclusión permite que el jurado electoral, como órgano de primera instancia electoral, ejerza su deber de fiscalización otorgada por la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí ya podemos sacar una diferencia sustancial. Señores, mientras la tacha que vimos es un mecanismo que está en manos de los ciudadanos, es decir, le sirve a los ciudadanos como un tamiz, como un colador para no dejar pasar personas con dificultades, con impedimentos. En cambio, la exclusión, como es en este caso, lo que estamos viendo, la exclusión no está a cargo de los ciudadanos, sino a cargo del jurado electoral especial. O sea, es un mecanismo para apartar un candidato, pero que se hace de oficio, no a pedido de un ciudadano, sino de oficio. Por eso dice, la exclusión permite, dice el primer recuadro, que el jurado electoral especial, como órgano de primera instancia, ejerza su deber de fiscalización otorgada. ¿Cómo lo hace? Se entiende a través de su área de fiscalización, el cual se entiende es el que sale a la calle, el que revisa primero, revisa también los expedientes, lo coteja, pide información de las entidades públicas, contrasta información que está, bueno, eso no lo hace pues obviamente el jurado electoral especial en el sentido del secretario, del pleno, del jurado, no lo hace porque ellos no salen, ellos no contrastan, se entiende que eso se hace después ya en un proceso un poco más distendido, ¿no? Luego dice, ¿para qué sirve la exclusión? Disculpe, la finalidad, prevenir la omisión de la información prevista en los incisos 5, 6 y 8 del numeral 23 del artículo 23 de la ley orgánica, disculpen, de la ley de organizaciones políticas y la incorporación de información falsa en la declaración jurada de hoja de vida. Eso es específico, ya les dije esto, les planteé hace un minuto, les recordé y también recordé yo, que principalmente las tachas que piden los ciudadanos se basan en esto que está en la segunda línea, en haber omitido consignar la información que está en los incisos 5, 6 y 8 de este numeral, de este artículo. ¿Y qué dicen los tales? El 5 habla sobre la relación de sentencias condenatorias firmes e impuestas al candidato. ¿Omiten? Sí, muchos omiten. El inciso 6 habla sobre la relación de sentencias que declaren fundadas demandas interpuestas contra candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares, alimentarias, contractuales, laborales, etcétera, fundadas, firmes. Y el inciso 8, declaración de bienes y rentas, donde también caen otros muchos más. En el primero y en el segundo, en el 5 y en el 8, sobre todo en el 5 más. Sobre esos temas, sobre la omisión de estos registros de estos datos de información, es ese. Pero también hay que aquí aclarar, ya, excepto en lo que es sentencias, que todavía no hay una información certera, proporcionada por el Poder Judicial, porque siempre hay que pedir información, todavía con oficios, si algún candidato tiene sentencias, y eso se toma 3, 4, 5, 10, una semana, y eso a veces retrasa el trabajo, todavía no hay una información virtual célere, no hay sobre sentenciados. Se tiene que pedir una información, ¿por qué? Porque a veces la información virtual que ya está en ciernes, a veces peca de dificultoso o está errado y se puede afectar un derecho. Por eso que se tiene que esperar una información con oficio y eso demora. Y relación de sentencia que declara fundada, o sea, las civiles, en las 6 también. Y la declaración de bienes y rentas, eso de repente un poco más fácil porque ya hay información un poco más célere de lo que es registros con respecto a lo que es, se entiende,
lo que está en registros públicos. Entonces, eso de que esté en el inciso 8 sobre declaración de bienes y rentas, eso creo que ya es un poquito más acelerado porque se contrasta y generalmente ya aparece cuando la organización política registra a sus candidatos y va a hacer la declaración de los bienes y rentas. Generalmente, bueno, en la mayoría de casos aparece solo lo que tiene que ver con bienes inmuebles que está en registro público, pero los demás no. Por eso que, de todas maneras, está el tamiz de la tacha para los a cargo de los ciudadanos y de la exclusión al cargo del jurado electoral especial si algo se fue en la etapa de la evaluación de las listas de candidatos. Muy bien. Y además la incorporación de información falsa, porque hay algunos que se atreven, por ejemplo, y es incorrecto, algunos ciudadanos, algunos candidatos a decir, por ejemplo, yo he estudiado este doctorado, esta maestría, y de repente se averigua bien, se informan con esa entidad y no está. No aparece ni en su, ni tampoco aparece en la entidad. Diciendo, este señor no lo conocemos. No sé por qué, ni con qué motivo. De repente un poco para incrementar su fama, su reputación, pero también pasa eso de incorporar información falsa. Y si lo descubre el ciudadano, tiene la tacha. Si lo descubre el jurado por medio de su área de fiscalización, tiene la exclusión. Casi, casi a puertas ya del día de. ¿Se da cuenta? Casi, casi por 30 días como máximo antes. Muy bien, último recuadro. Se sanciona, disculpen, al candidato con su separación del proceso o con el envío o remisión de copias al Ministerio Público, de ser el caso. Bueno, ¿cuándo remisión sola? Bueno, imagínense que ya pasó, ya venció. Recuerdan que hay 30 días. ¿No? 30 días antes de la elección. Imagina que ya pasó y ya quedan solamente 25, o 28, o 27. Ya no se puede emitir una resolución validando una tacha. Ya no, solamente lo único que queda es remitir al Ministerio Público para que lo investigue, lo procese como se entiende un posible ilícito penal. Nada más. Es lo que hace el jurado electoral especial o el jurado nacional de elecciones, según el caso donde esté, en este caso la tacha, porque ya no se puede hacer fuera del plazo otorgado, porque ya dijimos, los plazos son preclusivos, las etapas, mejor, las etapas son preclusivas o preclusorias, como dicen. Muy bien. Exclusión causales, lo mismo. Omisión de información prevista en los incisos 5, 6 y 8, ya dijimos. Sentencias penales, sentencias civiles y además bienes o rentas, ¿no? Incorporación de información falsa, también acabamos de decirlo. Y dádivas también, de acuerdo al reglamento, también es una posibilidad, como si recibe dádivas y lo descubre un fiscalizador, presenta su informe y se demuestra que ha recibido, en este caso, dádivas de manera, se entiende, inadecuada fuera, se aplica el reglamento de dádivas, se evalúa a la luz de este reglamento y también se puede tachar o excluir a este candidato. Último recuadro, hasta el 20, esto es, disculpen, hasta el 26 de abril, lo que está ahí justo, hasta el 26 de abril, ya, esto de omitir la exclusión. Y luego hasta el 25 de mayo de 2024, ya, bueno, acá vamos a aclarar, 26 de abril de 2024 es 30 días, lo que está en verde es 30 días antes de la elección, antes del domingo del día de, ya, que es el 26 de mayo, ¿recuerden? 26 de mayo. Y en cambio, el recuadro de abajo dice hasta el 25 de mayo es un día antes del domingo, es decir, hasta el sábado 25 de mayo. ¿Qué es lo que se puede presentar como causal de exclusión? Ya no de tacha, solo de exclusión. Cuando el jurado electoral toma conocimiento de que el candidato se le ha impuesto, imagínense, condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad. Imagínense que el 24 o el 23 se le aplica una condena consentida, o sea, firme, y el jurado tenga su mano, porque así tiene que ser, señores. Deben tener en su mano esa sentencia condenatoria consentida o ejecutoria, o sea, firme, proporcionada por el órgano judicial. Lo tiene ahí, simplemente hasta el 25 sábado en la tarde puede sacar una resolución diciendo excluye al candidato tal porque ha informado el órgano judicial número tal que este señor ha sido condenado el día de ayer o anteayer o hace 4 o 5 días, por lo tanto, fuera de carrera. Bueno, obviamente la cédula ya no se puede cambiar, pero se entiende que ya su candidatura quedó fuera, ya no surte efectos. O también, señores, cuando se le impone a un candidato pena de inhabilitación, que ya no es muy común ahora, sino eso hace 15 años o más atrás, cuando había pena de inhabilitación solo, separado, ¿no? Y había unas cuestiones que se discutía, pero
generalmente las condenas vienen acompañadas de una pena de inhabilitación, prácticamente juntas, ¿no? O sea, A y B prácticamente juntas, para que ustedes puedan entenderme mejor. Y por último, si el órgano judicial dicta interdicción por resolución judicial consentida o tutora. Interdicción es cuando declaran a la persona, por ejemplo, que no está habilitado, no está en sus cabales, o así que tampoco es común, pero podría darse. No hemos visto un caso así, hay que ser sincero, nunca, por lo menos personalmente, que se le haya, que el jurado le haya declarado excluido porque el señor lo han declarado judicialmente que no está en sus cabales, que no está en su razón, ¿no? O sea, ha perdido en este caso lo mismo. No hemos visto. Pero esas son las razones y está en la ley y hay que decir. Muy bien, terminamos la denuncia, el trámite, denuncia de ciudadano. No, si un ciudadano, es verdad, ¿eh? Un ciudadano puede denunciar, por ejemplo, este hecho último que hemos visto, el último día, puede denunciarlo 5 días antes, por ejemplo, decir, este señor me he enterado que tiene esta sentencia que le han dictado ayer. Lo presenta él hasta una copia simple. El jurado lo que hace pide la copia original o pide el original, disculpen, o la copia certificada y lo tiene 2 días antes y saca la resolución, pero no le concede al ciudadano legitimidad para que apele o le notifica como si fuera parte. Le puede poner en aviso, le puede avisar, le puede informar, pero no es parte. Se traslada al fiscalizador, disculpe la denuncia, si es denuncia de ciudadano lo traslada. El fiscalizador, el jurado electoral emite el informe de fiscalización dando cuenta de posibles causales de exclusión, o sea, hace su informe. Con eso, siguiente recuadro, se traslada al personero legal de la OP, se le traslada el informe para que presente descargos en el plazo de un día. Luego el jurado electoral emite su pronunciamiento en primera instancia. Tercer recuadro, este pronunciamiento de la primera instancia puede ser impugnado mediante una apelación. En caso de concederse el recurso de apelación, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en instancia final y definitiva. Esto es como un resumen que estamos haciendo prácticamente. Vencido el plazo límite para excluir candidatos, señores, solo procede a anotaciones marginales en la DJ debida y remisión de los votados al Ministerio Público para el ejercicio de sus atribuciones, como ya dijimos. Imagínense que el domingo se entere el jurado y obtenga la copia, o se entere el jurado de que hay un candidato que justo el día que están yendo a votar a las 8 de la mañana, 9, y de repente ese día o ayer, el día anterior en la tarde, y recién se enteró, de que le han condenado con una sentencia firme, con sentido ejecutorial, firme, no, pues ya no puede hacer nada. Podría sacar una resolución el día lunes o martes, pero lo único que puede hacer es remitir los actuados al Ministerio Público para que proceda de acuerdo a sus atribuciones e inicie el proceso de investigación por un posible ilícito penal, por haber participado con, se entiende esto sabiendo, porque se dio el día, ¿no? Bueno, eso es un poco discutible, porque si lo hace el día, de repente domingo mismo en la tarde, puede decir, pues yo no sabía, ¿no? Pero si lo ha hecho el sábado en la tarde, bueno, de repente tomó conocimiento. Poco discutible, pero son casos no comunes, pero sí se han presentado por ahí algunos al filo del plazo, pero es importante decirlos de todo modo. Muy bien, datos importantes para ir concluyendo. La información contenida en el formato único de declaración jurada de vida es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, por lo cual da fe de la veracidad de su contenido a través del documento señalado en el anexo 1 del reglamento. Es decir, se hace encargo. Si todo lo que está anotado, registrado en la declaración jurada de hoja de vida es de responsabilidad exclusiva del candidato. Él no puede decir, no, pero mi personero lo hizo, yo, bueno, firman, se entiende, él al final firma un documento donde dice, y me hago cargo de todo lo que está firmado, todo lo que está registrado en este expediente de inscripción, incluido, se entiende, mi declaración jurada de vida que lo firma el personero. Se hace cargo de todo. Él tiene que firmarlo. No puede decir, yo no vi, lo presentó solo él. Por ello, verificar si el partido, la organización política, debe verificar si la información que contiene la declaración jurada de hoja de vida es auténtica, está completa y fue autorizada. ¿Por qué? Porque tiene que asumir las consecuencias jurídicas que se derivan de ello sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden al personero legal y hasta responsabilidades penales podría ser. Consideraciones finales. Anotación marginal. Se consigna en el formato único de declaración jurada de hoja de vida del candidato en razón de errores materiales, numéricos, tipográficos y no altera el contenido esencial de la información. Procede por disposición del jurado electoral especial previo informe de fiscalizador. Si se han equivocado en un número, en un dato, en el número del colegio donde estudió, por ejemplo, no, pues no va a decir, no, eso hay que tacharlo. Eso es un error numérico, es un error, como llaman, de tipo aritmético. Entonces, bueno, habría que corregirlo. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones vía jurisprudencia consideró que
no puede valorarse como una intención de subsanar una omisión en la declaración jurada de hoja de vida, que posteriormente a la publicación del informe de fiscalización, la OP solicite la anotación marginal. Eso se da cuenta que ya lo vimos. Es decir, después de que alguien se dio cuenta, alguien reparó en esta omisión, la OP diga, miren, sí tiene razón, me he equivocado, ya, por favor, anotación marginal, solicito que se note. Ya no, ¿por qué? Porque otro ya lo advirtió, ya eso no puede considerarse como una intención de subsanar, simplemente es para salvarse de la tacha o salvarse de la exclusión. Son ejemplos, uno solo, por favor, si hay uno solo, porque por el tiempo creo que ya no, se nos venció. Un solo ejemplo, ¿ya? Disculpe. El informe de fiscalización dice lo siguiente. El candidato no brindó información, disculpe, el candidato brindó información falsa sobre su formación académica superior. Probablemente dijo, yo estudié en la universidad tal, sin haberlo hecho. ¿Qué hizo la OPE? Descargó. ¿Y qué dijo? La información puede ser visualizada en el expediente de inscripción. Bueno, él simplemente descargó de una manera inapropiada, un poco genérica y sin mayor tino. ¿Qué hizo el jurado? Excluyó al candidato. Oye, con razón, ¿no? Porque ese descargo no dice nada sobre el informe. Y el recurso de apelación, ¿quién lo hace? Obviamente la OP dice, falta de motivación. Es decir, el jurado me ha excluido sin motivarme bien, la clásica, ¿no? No se puede disponer la exclusión por datos registrados en entidades del Estado. Uy, entonces, ¿qué está diciendo? Señores, esa información, yo no la puse. Esa información la puso esa entidad. Y si habla de qué habla, de formación académica, ¿quién probablemente? SUNEDU, o alguien parecido, de repente la Asamblea Nacional de Rectores, que hace 5 o 10 años atrás. Pero yo no lo coloqué. Es lo que está diciendo. No se me puede excluir por datos registrados por entidades del Estado, no por mi persona o por la persona del candidato. Vamos, si es así. El pleno de jurado, ¿qué dijo, señores, para concluir? Dijo, fundado el recurso de apelación de la organización política, le dio la razón al candidato. ¿Por qué? Porque existe un escrito de subsanación de la OP por error voluntario al consignarse una entidad educativa diferente en su DJ de vida. Primero, hay un escrito de subsanación, pero veamos el fondo. La OP informó además con fecha anterior a la emisión del informe de fiscalización, o sea, antes de que se dieran cuenta de que repararan en este error, entre comillas, antes del informe dijo el error material, por lo que corresponde a que el JE disponga en la anotación, o sea, fue un error. Se consignó una educación educativa diferente, lo hizo antes de tiempo, es decir, probablemente lo haya hecho, lo ha hecho la misma organización política, pero como a tiempo se entiende, pidió que se corrija esto, entonces el pleno del jurado interpretó como voluntad de subsanación. Esa es la expresión, voluntad de subsanación, y no de salvarse de una tacha o exclusión. Muy bien, creo que con eso vamos concluyendo porque esto está en la resolución 3588 de 2022 y hay uno más. Esto es un ejemplo del caso 2, esto pueden verlo, señores, en la resolución 3478 del 2022. Este me parece un poco más parecido al anterior, pero este es un caso un poco más particular donde interviene SUNEDU, donde, fíjense, el jurado le declara fundada también en la apelación, me parece, a la organización política, porque dice, la OP no consignó información alguna en el rubro. O sea, no fue la OP, se parece a la anterior, mire, sino que aparece extraída de la SUNEDU. Entonces, no se puede alegar que se consignó información falsa porque estamos frente a un inusual, un raro error propio de la data que contiene cada entidad. ¿Quién se equivocó aquí? SUNEDU le atribuyó un lugar de estudios a un candidato que él no tiene, que él nunca declaró, ni su organización política. Obviamente estaría mal y sería injusto sacar a una persona por un dato que no consignó. ¿Y cómo se demuestra eso? Simplemente entra en SUNEDU y ahí figura. Esta resolución me parece un poco más original, más llamativa, y esta es la 3478 de 2022 para conocimiento suyo y que ustedes puedan revisarlo con mayor detenimiento. Muy bien. Gracias por la escucha, gracias por el tiempo. Ahí hemos concluido con nuestra participación. Gracias. Si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Gracias, doctor Arnaldo, por su exposición tan detallada y muy comprensible. Bueno, por motivos de tiempo, solamente daremos lectura a un par de preguntas. En este caso, doctor Arnaldo, la pregunta siguiente de Raúl Farfán es, para reemplazar a un candidato, debió de haber participado en elecciones internas. Sí, la respuesta es concreta. Sí, si no ha participado en elecciones internas, no puede participar. Es un requisito previo. Así es.
Ok, Fiorella Daza nos dice, ¿cuándo se consideraría falsa declaración de bienes y rentas en la parte de acciones y participaciones? Bueno, más que, bueno, falsedad, omisión es uno, para diferenciarlo primero. Omisión es que teniendo esa participación no lo declaró por alguna razón, ¿ya? Y falsedad simplemente que haya puesto un dato que no es. Por ejemplo, no tiene participación alguna, pero él dice, tengo participaciones. Entonces, eso se considera falso porque no existe, se entiende, como titular de esas acciones o participaciones, él no está registrado. Entonces, si lo consigna, yo entiendo que falsa, eso es falso, por alguna razón. ¿Para qué? Para que de repente yo estoy pensando, de repente, pensando mal, ¿no? Que él de repente cuando ya esa autoridad se hace de algún bien, se hace de alguna participación y diga, ah, no, pero yo lo declaré, ahí está. O sea, para que pueda tapar de alguna manera ese error. Eso es falso. Falso es consignar algo que no existe, que no está. Atribuirse algo que no es. A diferencia de omisión es dejar de consignar lo que debiste hacer, no lo consignaste también por alguna razón favorable a ti. En ese Bueno, sentido. y finalmente, ¿quién es el indicado para poder presentar su descargo en el caso que la lista reciba una tacha? El que se encarga de presentar, el que se encarga, valga ahí la palabra, del descargo, es el personero legal, el único. Y es el personero legal titular, ni siquiera el alterno. Si el alterno no lo hace, tiene que demostrar que el titular no puede, es decir, está ausente. Si no lo demuestra, su descargo también simplemente no va, no se considera. Entonces, repito, el personero legal titular es el único que puede, ni siquiera el presidente de la organización política. Así es. Bueno, hemos llegado a la recta final de nuestra conferencia que nos ha convocado el día de hoy. De parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, agradecemos la participación del doctor Arnaldo Inca, especialista en Derecho Electoral, así como la participación de todas las personas que nos acompañan en esta reunión. Los invitamos a revisar y seguir nuestras redes sociales del ESET para conocer de todas las actividades que venimos realizando. Finalmente, los invitamos también a completar la encuesta que va a aparecer al final de nuestra sesión. Muchas gracias a todos y todas. Muy buenas noches. Gracias, doctor Inca, por acompañarnos hoy día.